Abramos la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Efesios 3 y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos, grupo importante de personas de la Iglesia, no importante por categoría, un grupo numeroso de personas, estamos haciendo un curso sobre la carta a los Efesios. He leído muchas veces a lo largo de los años esta epístola. La he releído con calma, con detalle, para preparar las notas, cuando preparé las notas del curso y los vídeos de estudio. La he vuelto a leer 2 veces a lo largo de estas 2 últimas semanas. Y cada vez que tú lees esta carta, descubres en ella asuntos que se te habían pasado por alto en algún momento. Porque la palabra de Dios es profunda, es grande, la dimensión de la revelación de Dios excede a nuestras capacidades, pero Dios habla a cada uno por medio de ella. La carta a los Efesios es una carta que dedica un tiempo muy importante, un espacio muy importante del escrito a hablar de la Iglesia. Algunos le llaman la carta magna de la Iglesia. Es decir, el apóstol Pablo revela el misterio que estaba en la mente de Dios desde la eternidad en relación con la Iglesia, y descubre o revela asuntos de tremenda importancia. Nos dice que la Iglesia no es un accidente en la historia de la humanidad, es el propósito eterno de Dios. Nos dice que Dios pensó, meditó, determinó, estableció la Iglesia antes de la creación del mundo. Y transcurre el tiempo y viene el momento del cumplimiento del programa de Dios, y Dios coloca la Iglesia en el mundo. Ahora, todo esto toda esta epístola tiene verdades fundamentales, pero muy complejas. Comienza hablando del pensamiento, del propósito de Dios, de la elección eterna de los creyentes en Cristo. Y hay momentos en que algunos se paran y dicen: no entiendo. Bueno, yo tampoco. Pero lo que sí es cierto es que la primera parte, hasta el capítulo 3, en la porción que leímos, es de una densidad doctrinal enorme. Y lo que me sorprende es que esa enseñanza doctrinal de tanta profundidad se cierra con una oración. Es la segunda oración de Pablo en la epístola. La primera está en el capítulo 1, pero esta segunda oración surge espontáneamente, digamos así, del corazón de Pablo, y la escribe después de haber hablado de toda la doctrina acerca de la Iglesia. Y hay 3 cosas que yo quiero destacar en esta oración de Pablo. En primer lugar, el modo como Pablo ora. En segundo lugar, la razón por la que Pablo ora. En tercer lugar, la determinación que cada uno de nosotros tenemos que abordar frente a la oración del apóstol. Primeramente, el modo de la oración. Pablo dice que dobla sus rodillas. ¿Lo hacía literalmente? Creo que sí.
Si alguien ha visitado Roma y ha estado en las dos prisiones donde Pablo estuvo, en esta primera, se dará cuenta que las cárceles romanas no eran un hotel de 5 estrellas. Celdas pequeñas, de piso de piedra, y especialmente en la primera prisión, en la Mamertina, las aguas del río filtran muchas veces las paredes de la cárcel y el suelo está húmedo. Hace frío, es incómodo, pero Pablo dobla las rodillas. Cuando la Biblia habla de doblar rodillas en oración, está hablando de una oración intensa. No es una oración dicha de alguna manera, no es un Señor, ayuda a tu iglesia. Es unas rodillas que se doblan bajo el peso espiritual de la carga que el apóstol siente por la iglesia. Y ese pensamiento, esa carga en el corazón de Pablo hace que doble sus rodillas delante del Señor. Es como la Escritura dice cuando tenemos que orar por los creyentes, doblar nuestras rodillas. La primera petición de Pablo en esta oración tiene que ver con la fortaleza espiritual. Nota el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior. Esta referencia al hombre interior es la parte anímica, la parte espiritual del creyente regenerada que mueve todas las acciones del creyente. Sabéis muy bien que nuestro cuerpo se mueve en base a nuestro espíritu. Comienza con un pensamiento que la mente genera, pasa al alma que lo valora y dice es bueno, lo comunica al espíritu para que juzgue lo que debemos hacer para llevarlo a cabo, la conciencia juzga la acción y finalmente el cuerpo la ejecuta. En este caso Pablo dice, estoy orando por vuestra parte espiritual, que indudablemente en esta parte espiritual está presente el Dios trino y uno. Y la fortaleza espiritual a este cuerpo espiritual no puede nacer del hombre, sino del espíritu. Y cuando voy a la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 16, menciona cómo puedo llevar a cabo la vida victoriosa. Y me dice, andad en el espíritu. El versículo es muy interesante, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Aparentemente, leyendo el texto así rápido en nuestra traducción y en nuestra forma, parece que hay dos cosas. Hay una conjunción copulativa y en el medio que liga dos aspectos o dos frases. Primero, anda en el espíritu. Segundo, no satisfagas la carne. No luches tú contra la carne porque está luchando contra ti. Lo que está diciendo el texto es, si andáis en el espíritu, mientras andéis en el espíritu, no satisfaréis las obras de la carne. Porque el poder para sujetar nuestra vieja naturaleza no está en nosotros. Está en el Espíritu Santo de Dios. Y este es el gran secreto de la vida cristiana. El profeta Zacarías en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu. Este poder de Dios que el Espíritu comunica es el poder glorioso del Jesús resucitado. ¿Recuerdas las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9, donde dice que recibió el nombre que es sobre todo nombre, hablando de la resurrección de Cristo, recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. De modo que el poder de la vida cristiana, el poder de la iglesia está en Cristo. El Espíritu reproduce a Cristo en nuestra vida. No tenemos que pedir que el Espíritu venga. No tenemos que pedir que el Espíritu actúe. No tenemos que pedir que tengamos más del Espíritu porque tenemos todo el Espíritu. Y el Espíritu Santo actúa reproduciendo a Cristo en nuestra vida y produciendo vidas victoriosas y transformadas. ¿A qué? A la imagen de Jesús. Me ha encantado
la reflexión que Sole hizo esta mañana en su introducción. Muchas veces Cristo está a la puerta de tu vida, de la mía y de la Iglesia. Cuando yo quiero llevar la vida mía a actuar conforme a mi criterio y a mi pensamiento, estoy poniendo a Cristo en la puerta de la Iglesia, en la puerta de mi vida. Y ese versículo tiene que ver con Iglesia de Cristo. A veces se usa para predicar el Evangelio, de manera que el corazón eres tú, la puerta es tu corazón, la llave la tienes tú y tienes que decirle al Señor que entre o que no entre. Cristo es soberano, señores. Y no pidió ni pide por nada. Manda a todo hombre en todo lugar que se arrepiente. ¿Lo entiendes o no? El humanismo ha entrado en la teología evangélica y el hombre es el núcleo y Dios el criado del hombre para actuar conforme a su voluntad. No es Biblia eso. Eso es liberalismo y humanismo. Pero Pablo pide también que los creyentes estemos plenamente rendidos a Cristo. Versículo 17, primera parte, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. De manera que la habitación de Cristo es en el corazón del hombre, esto lo sabemos todos. Cuando tú crees en Cristo, Cristo viene a morar en ti y te convierte en su templo espiritual. Cristo habita por la fe, porque la fe, el acto de fe, el creer, es la razón de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe que llevó a la entrega personal tuya a Cristo es exigencia de vida cristiana, porque la vida de entrega no concluye en el momento en que das tu vida a Cristo, sino que continúa día a día. Y Cristo dijo: tomad vuestra cruz cada día y venid en pos de mí. La cruz es un símbolo que indica eliminación del yo. Es una X que se marca en nuestra vida, que anteriormente era una cosa y después de la cruz es otra. Y cuando esto ocurre, Dios produce vidas poderosas. Escucha la Escritura. Solo puede haber victoria en Cristo Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿En dónde estás buscando el poder? Hay cientos de creyentes buscando el poder continuamente en el lugar donde no está. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. La tercera petición de Pablo en la oración, esta es una oración larga de Pablo, la tercera petición tiene que ver con creyentes arraigados y cimentados en el amor. Segunda parte del versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Las raíces de la vida cristiana en el amor y la razón de la vida cristiana en el amor. Dios es amor, ¿lo crees? Jesucristo, dice la Biblia, que nos amó hasta lo sumo. Nunca Dios pronunció un discurso sobre amor. Dios amó. Y la gran bendición es que no tenemos que buscar referencias teológicas al amor y entenderlas en una dimensión que a veces excede al pensamiento de la persona normal. Dios ama porque en ello le va la vida. ¿Sabes por qué? Porque una de sus naturalezas, una de sus perfecciones comunicables, de sus atributos comunicables, es el amor. Si Dios no amase, no podía existir. Porque la Biblia no dice que Dios ama. La Biblia dice que Dios es amor. Esta es la oración. Pero tenemos la razón. ¿Por qué Pablo ora de esta manera? Pablo dice: les he dado una panorámica sobre la iglesia, difícil de comprender en algunas cosas. Pero bueno, si no las entienden todas ellas, será un problema, indudablemente, pero no es una gravedad suprema. Pero el ejemplo de Cristo
tiene que estar claro en la vida del creyente para poder operar. Y el apóstol dice, Pablo ora primeramente, ¿por qué? Para que todos seamos capaces de comprender. Comprender habla de medida, habla de dimensión. Es algo vinculado con saber. Quiero que todos sepáis, comprendáis qué cosa es el amor de Cristo. De modo que a la fe, que está en el versículo anterior, se une aquí el amor con la capacidad de que puedan comprender, ¿qué cosa? No a Cristo, sino el amor de Cristo. La comprensión, aunque es individual, comprende a todos los creyentes. Mira el versículo. Para que podáis comprender con todos los santos. Quiere decir que la comprensión del amor de Cristo es necesidad de la Iglesia. Todos los santos tenemos que comprender, que saber, que entender qué cosa es el amor de Cristo. Y para que no haya dudas, en una dimensión infinita, incomprensible, la Biblia es un libro de contrastes. ¿Cómo vamos a comprender lo que es incomprensible? Bueno, nos da unos datos sobre medidas para que podamos entender, conocer, saber el amor de Cristo. Primeramente dice, este amor tiene una anchura. Podáis comprender con todos los santos la anchura. Anchura es una dimensión infinita en cuanto a las dimensiones del amor de Dios. Anchura es la comprensión que Dios tiene de amor hacia todas las personas. Anchura es el espacio que hay en el corazón de Dios para recibir a cualquiera. Anchura se pone de manifiesto en el hecho por el cual Cristo vino al mundo. Y Lucas capítulo 19, versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar ¿qué? Lo que estaba perdido o lo que se había perdido. No hay limitaciones en ese amor. Dios viene y ama a todos. Hay un simbolismo, una figura, mejor, no un simbolismo, en la cruz del Calvario. ¿Cómo está Cristo en la cruz? Con los brazos abiertos. Y en esa posición Dios está diciendo, yo te amo, a pesar de lo que eres. Y yo vengo al mundo, he venido al mundo en mi Hijo Jesucristo, para buscarte en tu miseria. Y Dios me dice con esos brazos abiertos que Jesús no murió por algunos, que Cristo murió por todos. Y leo en la Biblia, 2 Timoteo 2:6, el cual se dio en rescate por todos. Dios ha pagado el precio para poder abrazar a todos los que vengan a Cristo y se encuentren con Él. ¿Quieres otro versículo? Yo sé que hay polémica permanente en esta posición, si Cristo murió por todos o por algunos. Quiero darte un texto de Pablo en la primera a Timoteo 4:10. El Dios viviente, que es Salvador de algunos hombres, no, de todos los hombres, mayormente de los que creen. Es decir, el amor salvador de Dios se hace operativo para salvar a cualquier hombre. Y me sorprende tremendamente ver que Dios en Cristo ocupó el lugar de los pecadores, que Dios no tuvo nunca en cuenta la lejanía en que yo estaba de Él, vino a buscarme, que Dios expresa la medida de la anchura del amor de Cristo en la invitación de Jesús. Venid a mí, ¿cuántos? Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oh, cuando el hombre necesitado de salvación a veces tiembla cuando va a Cristo y escucha la voz de Satanás que quiere impedir por todos sus medios que eso no se produzca, y le dice, ¿tú crees que Cristo te va a recibir a ti después de la miseria de vida que has tenido? Y yo le digo a esa persona, escucha a Jesús. No rechazaré a nadie que venga. Y siento una profunda paz
No hay mensaje más glorioso que el Evangelio de la gracia. ¿Recuerdas tú esta mañana cuando te encontraste con Cristo por primera vez? ¿Recuerdas cuando dijiste al Señor, Señor, perdóname y sálvame? ¿Recuerdas la paz que inundó tu alma? ¿Recuerdas que Él no te dijo, bueno, no sé si habrá espacio para ti? Abrió sus brazos de amor, te dio el abrazo de la gracia y te colocó en su redil. Hay recuerdos que uno tiene en la mente por años. Estaba terminando una conferencia en cierto lugar de Hispanoamérica y en el auditorio aquella noche había centenares de personas. Y yo hablé aquella noche de los brazos de Jesús. Y terminé. En el programa había una canción que iba a cantar el conjunto que estaba allí y la gente los iba a acompañar, pero de pronto salió adelante un misionero que tenía una voz extraordinaria. Se paró, la orquesta arrancó con la introducción y cantó un himno que yo nunca había escuchado antes. El coro lo llevo en la mente desde hace años. Y dice el coro, lugar siempre hay en la cruz, lugar para ti tendrás. Y aunque millones vinieron ya, hay lugar para uno más. Este es el amor de Cristo. Esta es la gracia de Cristo. Dejémonos de entrar en razonamiento sobre la gracia. Tenemos que vivirla. Si no vivimos la gracia de Cristo, no conocemos el amor de Jesús. ¿Lo entiendes o no? Y Pablo dice, hay otra medida, la longitud. La longitud es el amor que se manifiesta siempre. Es la expresión suprema de la misericordia de Dios. El amor permanece a causa de su fidelidad. ¿Tú eres fiel? No, lamentablemente no, yo tampoco. Somos infieles a Dios cuántas veces, promesas rotas, promesas quebrantadas, y de pronto la Biblia me dice, tú eres así, pero Dios permanece fiel. Y me voy al Antiguo Testamento, porque a veces pensamos que en el Antiguo Testamento la salvación es de una forma y en el Nuevo de otra, pero Dios me habla de la misericordia en el Antiguo Testamento, y en Lamentaciones leo estas palabras. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Oh, me acerco a la oración de Pablo y veo que el amor de Jesús permanece siempre. Y puedo decir como en el libro de Lamentaciones, por tanto, en Él esperaré. Oh, mis hermanos, a pesar de mis miserias, Dios me sigue amando. Y voy a Pablo y le digo, pero Pablo, yo tengo un problema de vida, tengo muchas dificultades, no soy un creyente fiel. Y él me dice, nadie podrá apartarte del amor de Cristo. Y me sorprende esta longitud. Nadie que sea verdaderamente creyente, nadie que viva el amor de Cristo, dejará de amar día y noche a sus hermanos y al mundo. El amor que ama siempre. Y Pablo me dice, hay otra medida, la profundidad. Y la profundidad la encuentro en el descenso de Dios en Cristo. Mira, donde hay gracia hay descenso siempre. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Cómo Dios puede descender de esa manera? Bueno, no mengua, no disminuye, no se humilla por descender, se enriquece, porque es la manifestación suprema del amor de Dios. El eterno Dios se hizo un hombre del tiempo y del espacio. No se aproximó,
se aproximó, se hizo nuestro prójimo, nuestro compañero de camino, nuestro amigo que anda en la senda de nuestras miserias. Mira lo que la Biblia dice sobre el descenso de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido mío, míralo esta mañana. Entra de puntillas con Cristo en Getsemaní. Mira al Hijo de Dios tendido en el suelo diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Míralo en medio de gemidos indecibles. El escritor de la carta a los Hebreos dice que él oró con gran clamor y lágrimas. No fue una oración sencilla. Está agonizando el Verbo hecho carne. Míralo ahí y ve que Dios el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Ha descendido. Míralo un poco más allá, en la cruz. ¿Has pensado en el tormento físico de la cruz? ¿Has pensado en el tormento espiritual de la cruz? ¿Has notado que hay 3 horas en donde Cristo guarda silencio absoluto? Porque el misterio de la gracia está cayendo sobre él en expiación por nuestros pecados. Y siente antes de eso los golpes del martillo que hincan los clavos en sus manos y en sus pies. Guarda un momento de silencio, reflexiona en tu alma, medita en tu corazón y descubre que Cristo descendió por ti. ¿Algo más? ¿O cómo puedo entender tal cosa? Pablo dice en Gálatas 3:13 que fue hecho por nosotros maldición. Mira, el santo de los santos, el que fue proclamado eternamente por los querubines que ante su trono gritan: Santo, Santo, Santo. El que no cometió pecado, el que vivió en santidad suprema, el que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, el que no tiene nada que ver con el pecado, es cargado con tu pecado y con el mío, para ser tratado como tú y yo teníamos que haber sido, a fin de que Dios, al desampararlo, Él pueda ampararnos a nosotros. Y Pablo dice: oh Señor, que estos puedan entender la profundidad. No pidió nada para sí, no exigió nada para sí, no trató despóticamente a nadie porque no le atendían. El Cristo de la gracia se humilló a sí mismo para hacerte rico a ti y a mí. Y Pablo dice: falta una medida. Habló de la anchura, habló de la longitud, habló de la profundidad y ahora habla de la altura. Y es complejo también entender eso, porque cuando el amor de Cristo alcanza a un creyente, el Espíritu Santo, aquel que cree, vincula a esa persona con Cristo. Lo une vitalmente a Cristo, porque la vida eterna está en Cristo, no en otro. En Él estaba la vida. Y para que tú y yo podamos tener vida eterna, necesariamente tenemos que estar vinculados al que la tiene. La vida eterna fluye por Cristo y viene a cada uno de nosotros. Y ese amor toma al perdido, al que no podía acercarse a Dios, y lo siente en lugares celestiales. Escucha la Biblia. El apóstol Pablo dice: juntamente con Él, estaba pensando en el versículo, perdón, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Puedes imaginarte cosa semejante?
condenado al infierno y hecho hijo de Dios, destinado a la perdición por tu pecado, sentado en la majestad con Cristo Jesús. Aquel que no tiene ningún derecho, como yo no tengo ningún derecho. ¿Sabes cuál es mi derecho? Irme al infierno. Ese es mi derecho. Pero la gracia de Dios me alcanza en Cristo y me sienta con Él en lugares celestiales. Por eso puedo acceder hoy al trono de la gracia. Debo abandonar ese punto para terminar. La gracia de Dios transforma el amor en esperanza. Dios es amor, ¿lo crees? Escucha ahora la Biblia. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo ora. Y la oración de Pablo termina en ese versículo 19. Y conocer el amor de Cristo. Nota que hay dos verbos en la oración. El primero es comprender, asunto intelectual. Que sean capaces de conocer intelectualmente la extensión del amor de Cristo. Pero el segundo tiene que ver con conocer, vivir ese amor en intimidad. Conocer es una relación afectiva, una relación vinculante, una relación de identificación. De manera que cuando Pablo dice que conozcan ahora lo que comprenden, significa que el amor de Cristo ha de ser expresado en la vida del creyente. Y aquí viene la determinación que yo tengo que tomar esta mañana. ¿Sabes cuál es la demanda divina de Jesús para su iglesia? Escúchala. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Qué fácil es para mí decir, no quiero saber de estos, porque la doctrina no es buena. Y aquellos son un tanto raros, y estos son liberales, y aquellos son no sé qué, no sé cuánto. Escucha, por favor. La Biblia no dice que Dios identifica a la iglesia por su doctrina, aunque es fundamental. Dios edifica a la iglesia por su amor. ¿Sabes por qué? Porque si la iglesia no vive el amor de Cristo, Cristo está a la puerta de la iglesia. Vuelvo a dar gracias al Señor por el texto de la introducción. Cristo dice esta mañana, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y este llamar de Dios es a una identificación con Cristo. De manera que lo que identifica a la iglesia es el amor. Y lo que evidencia la salvación es el amor a los hermanos. Toma nota de esto, por favor. El apóstol Juan dice que si yo no amo a mi hermano, estoy en muerte. Es el amor desinteresado, el amor que busca el bien de todos y no el mío personal. Y Pablo dice, Señor, que conozcan, que comprendan, que sientan esa dimensión de amor. El verdadero amor tiene espacio siempre para uno más. Siento una profunda aflicción cuando veo hermanos que marginan a otros. Dios llama esta mañana a esta iglesia. Me llama a mí. A que esta mañana, cuando termine esta reunión, busques a aquel que no lo has saludado por tiempo y en silencio le des un abrazo. Y puedas experimentar esa bendición tan grande. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El poder del amor. No hables nunca de amor si no eres capaz de amar.
Lamentablemente hablamos del amor de Cristo, cantamos del amor de Cristo, mencionamos el amor de Cristo, pero no conocemos. Lo tenemos en la mente, pero no lo hemos bajado al corazón en nuestra vida. Yo reconozco que es así en cuanto a mí. Ahora, ¿cuál es el poder para vivir ese amor? Porque es complicado o no. Mira, si a mí me dijesen, tienes que buscarte un grupo de personas para estar con ellas todas las semanas y para sentirte bien a su lado, ¿tú crees que buscaría a la congregación de la Unidad? ¿Qué va, hombre, qué va? Hay personas que discrepo con ellas muchísimo. Ni ellas me buscarían a mí. Pero lo que yo sí sé es que el poder para vivir el amor está en el versículo 20 y termino. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Hermanos míos, yo sé que soy un pesado repitiendo esta frase, la dije tantas veces que ya cansa. La Iglesia de Cristo hoy ha perdido a Cristo. Cristo se ha convertido en una posición teológica o en una posición de sentimentalismo personal. Pero no conocemos la dimensión absoluta de Jesús. Y esto se manifiesta en el amor. En una ocasión en Londres, hace muchos años, Londres es una ciudad que en invierno hace frío, lluvia, niebla, frío. Y un hombre mayor, un ancianito, se había puesto en la esquina de una calle comercial ahí en Londres y estaba tocando un violín. Y había puesto el sombrero en el suelo para que la gente que iba a sus compras y todo esto de Navidad pusiese alguna moneda en el sombrero. Y pasó un hombre por allí y notó que aquel viejecito tenía frío y apenas podía mover los dedos para tocar el violín. Y se acercó a él y le dio un abrazo bien fuerte. Y le dijo, ¿me prestas el violín? Afinó el violín, lo puso, comenzó a tocar. Y la gente al poco tiempo estaba congregada allí en torno. Era el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Londres que pasaba por la calle. Y las monedas cayeron en el sombrero. Y se llenó, casi. Y terminó de tocar, devolvió el violín al hombre y le dijo, váyase, con esto tiene suficiente. Y puede estar contento, porque tiene más que suficiente para esta Navidad. Y el hombre le dijo, gracias, Señor. ¿Sabe lo que ha sido suficiente para mí? Que un gran desconocido me diese hoy un abrazo. Amigo mío, querido hermano mío, solo así puedes vivir a Cristo. Déjate de exigencias. Déjate de tratar de marcar tú el rumbo de tu vida. O que otros sigan lo que tú dices. Di al Señor esta mañana, Señor, quiero conocerte para tu gloria. Querido Dios, que la oración del apóstol se haga realidad en mi vida esta mañana. Que podamos no solo saber que nos ama, sino sentirlo. Porque es ese amor que mueve mi servicio, conduce mis pasos y glorifica a tu Hijo. Querido Señor, que tu Espíritu toque nuestras vidas esta mañana y podamos salir de este lugar hoy, no solo sabiendo, sino conociendo el amor de Jesús. A ti la gloria, por Cristo Jesús. Amén.